Buenas tardes a mis queridos amigos y hermanos que me están escuchando esta vez. Quiero compartir hoy un pequeño devocional con ustedes acerca de nada más y nada menos del libro de Job. Yo creo que el libro de Job es uno de los libros de la Biblia bien interesantes y bien cruciales para este tiempo en que estamos viviendo. Me gustaría hablar acerca de Job capítulo 1. La palabra del Señor dice acá en el libro de Job, específicamente en el capítulo 1, algo interesante acerca de Job. Usted conoce la historia de Job, y si usted no la conoce a grandes rasgos, Job es uno de los ejemplos más grandes en toda la Biblia de lo que es el sufrimiento, de lo que tiene que ver con personas que han estado padeciendo aparentemente injustamente, y eso es más que todo lo que pasa con Job en el libro de la Biblia. Dice Job 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Voy a parar un momentito acá porque quiero ir viendo el capítulo 1 por partes y no leerlo completo de un todo. Hasta aquí, hasta este versículo 5, la Biblia nos habla un poquito acerca de la vida de Job, de quién era este hombre y las cosas que hacían, que por supuesto lo hacían una persona grande. Una de las cosas interesantes que tenemos que tener en cuenta con respecto a Job, básicamente, es el libro de Job en su totalidad. Trata de responder la pregunta que quizás muchos de nosotros hoy nos estamos haciendo: ¿por qué el justo sufre? ¿Por qué los cristianos sufren? ¿O por qué los hijos de Dios sufren? Y si usted no es cristiano, la pregunta quizás se extiende un poco más hacia afuera: ¿por qué los seres humanos que son buenos sufren? Ese es el tema de todo el libro de Job. A través de todo el libro nos damos cuenta de que 3 amigos de Job y eventualmente Eliú, un cuarto amigo que entra después en la conversación, tratan de filosofar un poquito con Job, quien estaba en este tiempo en agonía, y de esa manera tratan de encontrar una respuesta a la pregunta obvia: ¿por qué un hombre como Job, que era justo y, como dice la Biblia ahí, temeroso de Dios y apartado del mal, estaba sufriendo? Lo interesante de todo esto es que muchos de estos argumentos que los amigos de Job usan para responder la pregunta de por qué Job está sufriendo son parecidos a muchos de los argumentos que nosotros hoy en día usamos también cuando se nos preguntan por qué los seres humanos sufren. Automáticamente todo el mundo piensa: esto es un juicio de Dios, o hiciste algo mal hecho y Dios está cobrándote lo que estás haciendo. Debido a la situación en la que estamos viviendo hoy en día, debido a toda esta pandemia, que ya casi vamos por 5 semanas de cuarentena, debido a todo esto, la situación en la que estamos viviendo hoy, el tema del sufrimiento es algo también que nos toca muy de cerca. Muchas personas están sufriendo hoy en día. Muchas personas, incluso cristianos, están también hoy en día padeciendo a través de esta pandemia. Hemos oído de personas que han muerto, que han ido a la eternidad. Algunos detalles interesantes con respecto al primer capítulo de Job, para poder centrarnos un poquito y llevarnos a un poquito dentro del contexto de lo que queremos hablar. Algunas características que encontramos acá también en el mismo capítulo 1, dice el versículo 1 más adelante: en esta tierra de Uz hubo un varón llamado Job. No sabemos qué significa el nombre de Job. El significado del nombre es incierto. Y era este hombre perfecto, era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hay algunas características aquí que la Biblia nos da con respecto a este hombre. Dice que era perfecto.
una persona que no se le puede acusar de nada, era una persona que tenía un carácter perfecto, no había nada que se le pudiera acusar. En segundo lugar, era recto, una persona que mantiene su carácter, mantiene su integridad, a pesar de las circunstancias. Esa es la palabra de la definición de la palabra recto, al menos en este pasaje de Job 1. No hay circunstancia en la vida que haga cambiar el carácter y la integridad de la persona cuando la persona es recta. Eso es lo que está queriendo decir la Biblia con respecto a Job. Y un tercer argumento ahí está en que era temeroso de Dios. La idea del temor de Dios se refleja en toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento. No es tanto un miedo hacia Dios desde el punto de vista de que Dios pueda ser un ser terrible al que uno le tiene miedo, aunque muchas veces también eso es parte de la definición de temor de Dios, pero en este caso es un temor reverencial. Job tenía respeto hacia Dios, un respeto que lo llevaba, por supuesto, a lo que dice en la parte número 4, la cuarta característica, a apartarse del mal. Más que una cuarta característica, esa frase apartado del mal da la intención de que Job era temeroso de Dios, y el temor de Dios se reflejaba en que Job era una persona que se apartaba del mal. Es algo parecido a lo que dice el Salmo 1 cuando habla de la comparación entre el hombre rico, el hombre bueno y el hombre malo. No así los malos. La idea por ahí está. Una persona que era temerosa de Dios, y su temor hacia Dios se expresaba en que se apartaba del mal. Este era Job. Este era el hombre de quien estamos hablando en la historia. No hay duda de que Job era una persona buena, era una persona justa, era una persona íntegra. Y este hombre pasa por las calamidades que esperemos en Dios que ni usted que me está escuchando, ni yo, en ningún momento de nuestra vida tengamos que experimentar. Y este hombre pasa por cosas, y todo el libro es encontrar la respuesta: ¿por qué me toca pasar por esto a mí? ¿Qué hice yo para tener que pasar por todas estas cosas? La Biblia también sigue diciendo de que Job tenía riquezas, tenía hijos, tenía hijas. Los hijos eran considerados una bendición en el tiempo antiguo. Acuérdense de Sara. Las mujeres estériles en la Biblia ya de por sí se marcaban como personas que no tenían cierta bendición y cierto privilegio de Dios por cuanto eran estériles. O sea que los hijos en sí, en el tiempo de la época aquella, eran una bendición. Hoy en día, desgraciadamente para muchas personas, los hijos no son una bendición. De hecho, las estadísticas de aborto son grandes precisamente por eso. Así que en el tiempo que estamos hablando, Job, los hijos eran considerados una bendición. Tenía mucho ganado este señor, sinónimo de riquezas. Muchos sirvientes también, sinónimo de riquezas. La Biblia dice que era el más rico de todos los hombres del oriente. O sea, estamos hablando de una persona de renombre, una persona que tenía un carácter íntegro, una persona justa, recto, había prosperado, Dios lo había bendecido. Este era Job. También, a juzgar por lo que dice el capítulo 4 de Job, los versículos 3 y 4, cuando Elifaz, uno de los primeros amigos de Job, viene a hablar con él, en el versículo 3 y 4 del capítulo 4, dice Elifaz: he aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras, y esforzabas las rodillas que decaían. Parece ser, por ese capítulo 4, 3 y 4, que Job tenía cierta influencia como un líder religioso en la comunidad, en su pueblo. Parece ser que Job era una persona que se daba a respetar, era una persona que quizás, transfiriéndolo al día nuestro, ejercía cierta labor pastoral en la comunidad o en el lugar donde él vivía. Y aquí empieza el problema, aquí empieza la situación de este hombre, que igual más adelante en todo lo que vamos a ir viendo en los próximos videos vamos a estar hablando de esto, pero a manera de aplicación y a manera de resumen de esta introducción al libro de Job, hay algunas aplicaciones que quisiéramos dejar contigo hoy en este pequeño video, y después ir avanzando poco a poco a medida que vayamos caminando en el libro de Job. En primer lugar, una de las cosas que quiero que te lleves en casa y medites siempre en esto a partir de hoy es que Dios se goza o Dios se glorifica cuando sus hijos son íntegros y cuando mantienen su integridad. Y esto quiero sacarlo del versículo 8 del capítulo 1. Dice la Biblia ahí en Job 1:8: Jehová
dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Una pregunta retórica. Dios le dice a Satanás que si no ha considerado a Job, y le menciona a Satanás los mismos 4 argumentos que definen el carácter y la personalidad de Job, de los cuales se habla en el versículo 1. Dios estaba orgulloso de Job. Dios estaba gozoso por el carácter de Job. Lo que me lleva a decir básicamente es esto: Dios se goza cuando nosotros somos personas íntegras, cuando nosotros mantenemos nuestra integridad a pesar de las circunstancias que nos ha tocado vivir, a pesar del sufrimiento, a pesar de lo que está pasando afuera. Y esta es una cosa que quiero dejar contigo de entrada con el libro de Job. No importa lo que esté pasando en tu vida, mantén tu integridad, mantén tu rectitud delante del Señor, porque Dios se goza cuando sus hijos mantenemos nuestra integridad delante de Él. Y eso lo vemos al comenzar el libro de Job. La segunda cosa interesante que encontramos, o aplicación interesante que encontramos en el libro de Job, en esta primera introducción a Job, es básicamente: ser un hijo de Dios no escatima o no exime el sufrimiento. Los cristianos sufrimos, y no necesariamente para pagar las cosas que estemos haciendo mal hechas. Es verdad que a veces nos metemos en problemas, es verdad que a veces somos responsables de nuestros actos y hacemos cosas que no agradan al Señor, pero no necesariamente siempre es así. El sufrimiento es parte de la vida cristiana. Y esto me llama la atención, y quiero hacer un paréntesis aquí, porque en estos días que hemos estado viendo en casa, en cuarentena, que las redes sociales se llenan de mensajes y se llenan de cosas que uno puede ver desde la casa. Yo he tenido la oportunidad de ver versículos sacados fuera de contexto, como por ejemplo el pasaje de Éxodo, cuando Moisés manda a pintar las puertas con sangre, a pintar el dintel de las puertas, y como queriendo decir que la sangre de Cristo me cubre y en mi casa no va a entrar el coronavirus, o ni plaga tocará tu morada. Ese versículo también que la gente lo trae hacia uno. El Salmo 91, el que mora al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y entonces lo que está pasando hoy en día es que, por lo que he podido ver, muchas personas dan promesas en Facebook y animan a personas a través de versículos bíblicos, insinuando que por ser hijo de Dios estas cosas no nos van a tocar, o el coronavirus o la adversidad no nos va a tocar. Pero la realidad muchas veces es otra. Aquí mismo en Memphis, Tennessee, donde vivimos, conozco pastores que han muerto por el coronavirus. Conocemos personas que han muerto en otros estados de los Estados Unidos, cristianos, a consecuencia de esta enfermedad. Así que tengamos que tener cuidado mejor cómo aplicamos un poquito la palabra del Señor, porque ser un hijo de Dios no quiere decir que no vamos a sufrir. Ser un hijo de Dios no quiere decir que el sufrimiento no nos va a tocar la puerta. De hecho, hay un pasaje en Juan 9, cuando Jesús está sanando a ese ciego de nacimiento, que es interesante con respecto a esto que estoy hablando. Cuando los discípulos venían caminando con Jesús en Juan capítulo 9, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, o sea, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? O sea, en otras palabras, esto es algo parecido a lo que está pasando hoy en día con el coronavirus. Señor, ¿qué pasó para que nos esté pasando este coronavirus? Y ahí oímos personas que dicen: bueno, los lugares donde más difícil ha estado la situación: Italia, España, Francia, Europa, países que están alejados completamente del Señor, países que están completamente en ateísmo, Nueva York, donde los abortos están a un nivel mundial, donde acaba de decir el gobernador de Nueva York que Dios no hizo nada, sino que fueron ellos los que lo hicieron. Esto es un juicio de Dios. Yo no puedo decir que no, ¿sabe? Es posible que estas cosas pasen, pero a mí me llama la atención Juan 9, porque ese era el mismo sentir de los discípulos de Jesús cuando vieron a este ciego de nacimiento. El hombre estaba ciego de nacimiento, por lo tanto él no había hecho nada para estar ciego, porque estaba ciego de nacimiento. Sin embargo, los discípulos vienen automáticamente a atribuir el pecado a los padres. ¿Quién pecó? Este no puede haber pecado porque nació ciego. Entonces fueron los padres de él, y porque los padres pecaron, entonces él está pagando la maldición del pecado de los padres. Y miren lo que dice Jesús, porque Jesús pone las cosas a un nivel diferente. Dice: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ok, aquí está la respuesta a todo esto. Muchas veces Dios nos hace pasar por el sufrimiento para mostrar su poder y su gloria y sus obras.
y no necesariamente porque tengamos que pagar nada que estemos haciendo. Este era el caso también de Job, que por supuesto más adelante, en el final del libro de Job, Job se da cuenta de eso. Y no siempre el sufrimiento es parte de nuestras consecuencias mal hechas. Hay veces que sí, pero no necesariamente siempre es así. Y eso es algo interesante. Los cristianos estamos en el mundo tendremos aflicción. El nivel de confianza está en que Dios ha vencido al mundo. Esa es la realidad. Por esa razón, sí, vamos a sufrir, nos toca sufrir. Cuando estemos con Cristo en los cielos, estaremos en un lugar donde no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más dolor. Mientras tanto, vamos a pasar por ciertas cosas que no nos van a gustar. Una de ellas, por supuesto, es este coronavirus que nos ha tenido trancados en la casa. Y número 3, ante el sufrimiento hay una actitud correcta. Cuando Dios nos hace atravesar por ese sufrimiento, como en el caso de esa enfermedad del coronavirus, hay una manera correcta de pasar por esta actitud de sufrimiento. Y aquí es lo que vemos que Job hizo cuando se enteró de todas las calamidades que le tocó vivir. En un día perdió todo lo que tenía. En menos de una hora, Job pierde todo lo que tiene. Dice la Biblia que cada vez que le venían a dar un mensaje de lo que había perdido, no había terminado de hablar el mensajero y venía otro con otro mensaje. En menos de una hora Job perdió todo lo que tenía. Y cuando vemos entonces la reacción de Job, después que todo el mundo terminó de hablar y después que todo le fue quitado, Job reacciona de una manera que es la correcta forma de reaccionar en medio del sufrimiento. Y es lo que te estoy instando a que hagas también si te ha tocado pasar por el sufrimiento. Versículo 20, Job capítulo 1, versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. 4 cositas que hizo Job, y son la actitud correcta de atravesar por el sufrimiento, y es lo que quiero dejar contigo en esta tarde. Número 1, cuando Dios nos hace pasar por el dolor, primero, pasa el dolor, duele. No, es una realidad, no podemos negar la realidad de que estamos sufriendo. El dolor es parte de la vida cristiana. Y ser cristiano es parte también de la humanidad nuestra como seres humanos, sufrir. O sea, no podemos ser inmunes al dolor, ni decir, no, todo está bien y estamos sufriendo. No, pasa el dolor. El dolor pasa. Nuestra actitud es atravesar por ese dolor. Eso es lo que significa cuando dice Job que él rasgó su manto y rasuró su cabeza. Eso es señal de duelo, muchas veces señal de dolor en el tiempo bíblico. Señal de algo que está doliendo. Es normal, no es negar la realidad, no es lo correcto negar la realidad desde el punto de vista de decir todo está bien, bendecido y en victoria. No, es normal sufrir y es normal pasar por el dolor. Y como seres humanos emocionales y con un cuerpo físico sujeto a emociones y sujeto a los cambios, tenemos que pasar por el dolor. Eso es parte. 1, pasar por el dolor. 2, humillarse. Eso es lo que dice Job cuando dice ahí que él se postró en tierra. Versículo 20, otra vez. Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza. Se postró en tierra, en el dolor. Humillarnos, buscar a Dios en el dolor. Esto es tema para otro día, pero no hay mejor medicina para usar. O sea, no hay mejor herramienta que Dios usa para hacernos crecer que el dolor, para acercarnos a Él. Humillarnos delante de Dios. Número 3, adorar al Señor. Tierra y adoró. Adorar al Señor. Otra vez, delante de la adversidad, en medio del dolor, no hay nada mejor que llegar al Señor con un corazón contrito y humillado. Dice la Biblia que ese tipo de corazón Dios no desprecia. Nuestro deber como cristianos, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, es ese: adora al Señor. Nuestra adoración tiene un significado diferente, tiene un matiz diferente delante de Dios cuando venimos a Dios en adoración en medio del sufrimiento. Y por último, versículo final, que en todo esto Job no pecó, ni tampoco atribuyó a Dios despropósito alguno. Eso significa básicamente confiar en Dios. Eso es como decir básicamente: Señor, o sea, tú diste, tú quitaste, tu nombre es bendito por los siglos de los siglos, tú tienes un propósito con todo esto. Confianza en el Señor. Así que Job nos enseña una forma correcta de reaccionar en medio de la dificultad en la que estamos viviendo. En primer lugar, pasa por el dolor. El dolor duele.
y uno siente que el dolor duele. Es normal. Número 2, humíllate delante del Señor. Busca al Señor en humillación. Número 3, adora al Señor. Llega ante su presencia, derrama adoración, canta al Señor, alaba a tu Dios en adoración. Y número 4, confía en el Señor, porque Dios en todo lo que hace tiene un propósito. Uno de los videos que pusimos hace unas semanas atrás hablábamos de Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero me gustaría dejarte con estas cosas en el día de hoy. 3 cosas, 3 aplicaciones de este primer capítulo. Primero, Dios se goza cuando mantienes tu integridad. Sé íntegro. Ponte delante del Señor y hazte la propuesta de mantener tu integridad delante del Señor. Dios se goza cuando sus hijos somos íntegros, independientemente de las circunstancias. Segundo, el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Venir a Cristo no es un negocio donde yo no voy a sufrir más. Eso pasa cuando estemos en los cielos. En la tierra vamos a sufrir. Tercero, en el medio del sufrimiento hay una manera correcta de pasar por el sufrimiento. Postrándose, o sea, pasando por el dolor, reaccionando al dolor, humillándonos delante del Señor, adorando al Señor y confiando en que Dios está en control. Que el Señor te bendiga y que Él te ayude a caminar en este tiempo difícil hasta que el Señor nos haga pasar por este valle de sombra de muerte.